todas. Me imagino que la mayoría me conocen. Las que no me conocen, les cuento que yo me llamo Vivian Juliana. Soy madre, soy esposa. Hace unos ya más de 9 meses nos trasladamos a vivir de Bogotá a Chía. Y aquí, de Bogotá a Pereira, perdón, de Bogotá a Pereira. Y aquí en Pereira he empezado a hacer cosas que nunca había hecho, como citadina. Uno en Bogotá hay cosas que se pierde. Y una de las cosas es que me he empezado a interesar por la jardinería. Aquí tenemos forma de sembrar maticas. Yo nunca había sembrado matas y las poquitas que alguna vez tuve se me morían porque no tenía ni idea si eran de sol, de agua, si de echarles agua. Me imagino que la mayoría las inundé, las que no inundé las dejé morir de sed, pero aquí he descubierto y me he empezado a interesar por la jardinería. Y un día estando en mi labor de jardinera, el Señor me habló porque nos fuimos y compramos un par de maticas y las dejamos en el jardín sin sembrar como, no sé, por ahí unas 2 semanas. Y cuando fuimos, encontré algo que me impactó mucho. Yo quiero contarles qué fue. Entonces les vamos a pasar un videíto para que ustedes vean y yo les voy a ir contando. Sí, ahí me van escuchando, ¿cierto? Sí, bueno, yo llegué y me empecé a acercar a la matica. Miren la matica. Mírela tan linda, mire que está verdecita. Entonces yo la veía y decía, mire tan bonita la mata. Pero cuando yo me acerco, resulta que la mata como tal estaba escondida. La había invadido la maleza. Mire, todo lo que está alrededor era maleza. La mata de verdad es esa que se ve a la izquierda. Y esta, mira que ya desde lejos ni siquiera se ve la mata, lo que se ve es la maleza. Entonces yo ahí empecé a tratar de arrancarle la maleza que se estaba consumiendo la mata. Y esa maleza es súper pegada, sale con la mitad de la tierra, o sea, se me fue la mitad de la tierra tratando de arrancar la maleza. Ahí a quitarla, mire, salía, ahí por ejemplo, ahí se partió, ahí no salió toda, la mitad quedó enterrada, pero me impactó mucho ver como si uno se descuida, la maleza lo consume. Ahí empecé a meditar en todas las partes de la Biblia que nos hacen parábolas o nos hablan de las raíces de amargura, y ese fue el comienzo de esta charla que he preparado. Entonces, esta charla yo la titulé Desenmascarando la amargura, porque en verdad uno a veces solo dice, ay, está amargado, pero como que no sabe qué es, por qué es. Entonces, empecé a desenmascararla y a mirar de qué se trata estar amargado. Entonces, esa es la charla de hoy y vamos a arrancar. Como siempre, en la Biblia hablan, ya podemos poner el video, la presentación. En la Biblia siempre nos hablan de la raíz de amargura. Y ahorita que estoy dedicada a la jardinería, me he dado cuenta que la raíz es por donde come la planta. Si la planta no se alimenta por la raíz, muere. O sea, una planta sin raíz se muere, se muere. O sea, donde yo lograra cortarle a la amargura esa raíz, la mato. Pero si no, por ahí es que se alimenta y se alimenta y se alimenta y se alimenta. Hace poquito empecé a sembrar unas orquídeas y entonces estoy en curso de orquídeas y el profesor decía, usted a una orquídea no le mire ni la flor, no le mire ni las hojas, mírele la raíz. Porque si una orquídea está con raíces sanas, la orquídea está sana. Aunque las hojitas estén mal, la raíz, si la raíz persiste, la orquídea está sana. Pero por el contrario, si la raíz está enferma, la raíz se muere. Y resulta que la amargura la describe la Biblia como una raíz que se entierra y se mete en nuestra vida casi sin darnos cuenta. Entonces, vamos por la primera parte. Vamos a ver qué es la amargura. Entonces, si nos vamos a la primera diapositiva, vemos que la raíz viene, la amargura viene del griego picria, que significa veneno, punzada, sabor amargo. Y definitivamente eso es lo que nos pasa cuando nosotros estamos tristes o amargados. O sea, la primera capa de la amargura cuando empieza en nosotros es tristeza por algo que nos pasa,
empezamos con tristeza, y esa es como la primera, como ¿se acuerdan de la cebolla cabezona que viene por capas, ¿no? Entonces la primera capa es la tristeza, la melancolía, pero si nosotros dejamos, ya viene más adentro algo que es ese veneno que ya nos empieza a envenenar el alma, y básicamente esa es la amargura, algo que nos empieza a envenenar. ¿Podemos avanzar otro poquito? ¿Por cómo comienza la amargura? Entonces la amargura comienza sin que nosotros nos demos cuenta por cosas que nos empiezan a ocurrir. ¿Ustedes aquí me alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver lo que yo estoy mostrando acá? Bueno, Sí. Imagínense que nosotras somos esto. Y resulta que cuando nosotros, en cualquier etapa de nuestra vida, puede ser cuando seamos muy pequeñitas, lo primero que pasa, abusan de nosotras. Voy a hablar abusos en cualquier sentido, físico, familiar, llegan y ¡pum! Un abuso. Pasan los años y de pronto hay un duelo, hubo muerte, algo que, el duelo no solamente es por muerte, ¿no? El duelo puede ser porque nos abandonaron, el papá se fue, o una separación de los padres, entonces hubo duelo. Aquí va otra cosa que nos empieza a carcomer. Después pueden pasar otras cosas, empiezan a burlar de nosotras, nuestra mamá nos puede tratar con desamor, porque ella también tuvo desamor, y siguen incrustándose en nosotros un poco de cosas que nos empiezan a marcar y a marcar, ofensas, traumas, y llega un momento en que estamos totalmente, nuestro espíritu, nuestras emociones están marcadas por abuso, por duelo, por desamor, por ofensas, y andamos cargando con todas estas heridas en nuestro cuerpo. Quiero aclarar que todo esto, nada de estas cosas, muy seguramente fueron culpa de nosotras. O sea, todo esto nos sucedió, y nosotras pudimos ser personas a veces de niñas inocentes cuando nos maltrataron, cuando nos ofendieron, cuando nos hicieron. Y nadie, o la mayoría de personas podemos decir, nadie es culpable de esto que le ocurrió, de estas marcas que le dejaron. Y de hecho, en la Biblia hablan mucho de esas heridas que han pasado. Y tanto hablan que en Eclesiastés 3, del 1 al 3, dice que hay tiempo de llorar, tiempo de sufrir, y es cierto que nosotros debemos tener un duelo. Para cada una de estas cosas debemos superarlo y empezar a trabajarlo. Pero, ¿puedes avanzar la siguiente, Flavia? Cuando esto se perpetúa en el tiempo, cuando yo no lo trabajo y se perpetúa en el tiempo, entonces ya esto se queda clavado, ya no pasa. O sea, lo que naturalmente debería ocurrir es que si pasó algo, por más terrible que fuera, se pudiera remover y empezar a trabajar. Pero cuando yo no lo trabajo, lo que hago es irme llenando de más y de más y de más cosas que empiezan a ocurrir en mi cosa. Entonces, en el matrimonio me pueden pasar todavía más cosas. Mis hijos también me pueden empezar a lastimar. Y esto que es mi vida empieza a estar minado y minado, y hace que yo empiece a sentirme literalmente amargada. Si nosotros nos damos cuenta, ¿cómo puedo ser? Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita había unas revistas que se llamaban Vanidades y que se llamaban, bueno, un poco Cosmopolitan, y sacaban un poco de encuestas, ¿no? ¿Cómo saber si usted no sé qué? ¿Cómo saber? Y uno llenaba sí, no, sí, no. Entonces aquí yo voy a hacer una encuesta. ¿Cómo saber si yo tengo amargura? Y resulta que eso está en Efesios 4:31. Entonces ahí hablan, no lo voy a leer textualmente, pero hablan del enojo, de la ira, de la gritería, de la malicia. De hecho, también está en Santiago 3, 14 al 15, que dice, desechen todo lo que sea amargura, y ahí continúa, ¿no? Enojo, ira, gritería y todo tipo de maldad. Porque cuando uno está amargado, lo primero que hace es estar casi todo el tiempo bravo, enojado. Uno no sabe ni por qué. Como yo digo, anda con cara de puño el 90% del tiempo. Yo siempre digo que uno no tiene culpa de la cara que tiene, pero sí tiene la culpa de la cara que pone.
Entonces, sí, yo no soy Miss Universo y yo no tengo la culpa de no ser linda, pero sí tengo la culpa de la cara que pongo. O sea, yo puedo decidir y hay cosas que yo a veces digo es que soy así y resulta que no soy así. Yo puedo decidir qué cara pongo, si pongo una cara amable, gentil o si ando con cara de puño. Entonces mire que en Santiago 3.4 dice enojo, ira, o sea, me vuelvo irascible, gritería, aquí hablé con lenguaje negativo, o sea, a toda hora estoy hablando lo malo. ¿Cómo estuvo el almuerzo? Pues más o menos porque estuvo salado. Más o menos porque estaba muy caliente. O sea, como digo, yo solo veo el punto negro en la hoja blanca. Eso es un síntoma normal de cuando yo me siento amargada, cuando cargo con, con amargura. Tengo desconfianza, o sea, creo que la gente no me entiende, como yo soy la pobrecita, entonces tiendo a desconfiar, tiendo a no aceptar las cosas buenas. Cuando yo ya estoy muy minada, yo ya tengo un mandato que se llama no merezco. Entonces, si alguien me va a brindar algo bueno, yo ya no lo recibo, porque yo tengo miedo que eso bueno se pueda transformar en cualquiera de estas cosas que me dañaron. Entonces, si alguien me dice, ¿por qué no viene y se está un par de días aquí? No, yo no, qué pena, yo le voy a hacer ese estorbo, ella no tiene tiempo para mí. Empieza uno hasta de no aceptar las cosas. Si me van a dar un regalo, no, ¿para qué? No se preocupen, yo no lo necesito, no gasten en mí. Entonces hasta aún me dificulta recibir. Y viene, digamos que todo se cierra con el quinto punto, que es la autocompasión. La autocompasión es algo digamos, muy extraño en el sentido de que en el principio, cuando a mí me lastimaron, yo fui una víctima. De hecho, yo fui una víctima cuando me hicieron todo esto. Pero cuando yo permití que esto se quedara, cuando no empecé a removerlo, sino permití que se quedara, entonces yo empecé a hacerme un auto víctima, es decir, yo soy una pobrecita y digamos que ese rol es muy fácil de sostenerlo en el tiempo y perpetuarlo, porque si alguien peca contra mí, es esa persona la que tiene que confesar, la que tiene que sentirse culpable, la que tiene, por decir algo, si mi esposo viene y me maltrata, entonces, claro, si ves que él es el que me pegó, entonces él es el que tiene que confesar, él es el que tiene que sentirse culpable porque él es un mal esposo, un mal marido, todo eso. Pero yo que soy la afectada y la pobrecita, yo soy libre, yo soy la pobrecita y yo me puedo sentar ahí a sentirme pobrecita el resto de la vida. Y digamos, entre comillas, nadie tiene por qué juzgarme, porque hace 15 años a mí mi esposo me pegaba y me maltrataba y me hacía, y yo sigo aquí sentada en el rol de víctima. Entonces, cuando yo no dejo de percibirme culpable y perpetúo digamos, ese rol de víctima, entonces es imposible que yo empiece a salir de la amargura, porque esa autocompasión hace que yo me mantenga. Seguimos en el siguiente, Flavia, por favor. Ahí vienen las consecuencias y que es lo que a mí ya me empezó a angustiar mucho. Si nosotros nos vamos a Hebreos 12:15, y ese sí, no sé si lo tienen o igual se lo voy a leer porque me impactó mucho, mucho, mucho. En Hebreos 12:15 dice, tengan cuidado. Le voy a dar un momentico de tiempo si lo tienen o si lo quieren anotar. Dicen, tengan cuidado. No vayan a perderse la gracia de Dios. Ojo, lo voy a repetir. No vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Se me hizo terrible. Eso significa que si yo permanezco en la amargura, tan simple como que no puedo tener la gracia de Dios.
Y uno podría pensar, no, yo ya recibí al Señor como mi Señor, a Jesús como mi Señor y Salvador, yo ya estoy ahí. Pero no, en la Biblia es muy clara, si yo persisto y todo es porque yo puedo decidir. Hay Dios me ha permitido a mí trabajar con personas adictas, digamos, y una premisa con la que uno trabaja con una persona adicta, no importa la sustancia, es que le dicen que ningún adicto es culpable de su enfermedad o de su adicción, pero todos son responsables de su recuperación. O sea, ningún adicto es culpable porque pasaron muchas cosas para que llegaran a ser adicto, pero sí son responsables de recuperarse. Y yo quiero rescatar eso para este tipo de amargura. Ninguna persona que tuvo todas estas cosas que les estoy mostrando fueron culpables. Ninguna fue culpable de que la abusaran, de que la maltrataran, de que la trataran con desamor, de que ninguna fuimos culpables. Pero hoy delante de Dios somos responsables de decidir empezar a salir de la amargura. Y lo dice en Hebreos 12:15. Si yo no decido empezar a trabajar para abandonar mi amargura, pierdo la gracia de Dios. Es algo muy fuerte, pero yo quiero que hoy delante de Dios eso quede claro. Yo puedo perder la gracia de Dios si no decido empezar a trabajar en mi amargura. ¿Qué pasa cuando yo sigo en mi amargura? Cuando no tomo las decisiones. Y esa decisión, yo puedo durar 10 años amargada, 15 años, 20 años, un año, 6 meses. Yo, por ejemplo, siento que cuando mi primera hija salió de casa, yo duré un tiempo amargada, en una tristeza infinita, la veía que 17 añitos y ya se había ido, yo empiezo a mirar muchas de las cosas que dicen aquí de ira, de todo eso, yo la tenía, o sea, yo tenía días de ira, de soledad, de todo eso, pero un día me levanté después de 6 meses y empecé a caminar para salir de esa amargura que empezaba a brotar. ¿Qué pasa cuando uno dice, no, yo no, es más de lo que yo puedo, porque yo puedo decidir, yo puedo decir, mire, fue tan grande lo que me hicieron, esto que me hicieron fue tan terrible que yo no quiero sacarlo. Lo primero que puede pasar es que esto está aquí, si yo lo saco, yo no sé si alcanzan a ver, queda un hueco. Cuando yo saco esto, queda un huequito que ya había dejado, o sea, a mí me afectaron de alguna forma y al sacarlo, queda hueco. Es por eso que se empiezan a repetir ciclos, porque ahí ya queda el hueso, ahí ya queda el hueco. Por decir algo, mi mamá me maltrató, me trató con desamor. Yo no sané eso, yo ando aquí con este huequito de desamor. Si yo no trabajo eso, entonces ya puede, como ya tengo un hueco abierto, yo no sé si conocen un dicho que dice que dedo enfermo contra todo se tropieza, ¿cierto? Como yo ya tengo el huequito del desamor abierto, entonces ya viene también el novio y me maltrata, el jefe y me maltrata, me vuelvo una persona que todo el mundo puede pisotearme porque yo no he sanado este hueco del desamor. Si fue algo sexual, yo que sé, que quedó un hueco aquí terrible porque pasó algo, si yo no sano eso, entonces abro la puerta a desórdenes sexuales, a cosas de pornografía, a muchas cosas y empiezan a repetir ciclos, que es lo primero que yo tengo aquí. Por otro lado, otra consecuencia de yo permanecer en la amargura es que empiezo a perder la perspectiva. Y eso lo vemos en el Salmo 73, 21, 22. Cuando David ahí dice que David se llenó de amargura, perdió la perspectiva, no entendía y se volvió torpe. Quisiera leerlo exactamente para que sepamos de qué se trata. Salmo 73. Salmo 70. Yo lo tengo. Ay, sí, por favor. Salmo 73, 21 y 22. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Bueno,
Fíjense que cómo llaman a las personas que persisten o que están amargadas. Era como una bestia, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Cuando yo permanezco y decido quedarme en la amargura, soy como una bestia, porque pierdo la perspectiva. Hay una cosa más allá de eso y es que contamino y enfermo a todos los que me rodean. Porque cuando yo estoy amargada, resulta que vuelvo y hago la comparativa con una persona adicta. Un adicto enferma a las 6 personas que más quiere y con los que vive. Si yo empiezo a consumir cualquier sustancia, enfermo a mis hijos, a mi esposo, si vivo con mi madre, enfermo a mi madre, a mi papá, a mis hermanos. Y así pasa con una persona que vive en amargura. Enferma a sus hijos, no importa que no vivan con él, a sus nietos, a sus hermanos. Empezamos a contaminar a toda la familia. Empezamos a estancarnos porque el dolor estanca, porque yo me siento es a lamerme mis heridas y a recordar que hace 44 años, un día como hoy, mi esposo me fue infiel, yo llegué y lo encontré, no sé qué es, dice más, y yo me estanco y me estanco. Y una frase que ya la mayoría hasta deben estar cansadas de escucharla de mí, es que empiezo a no cumplir años, sino a repetir años. ¿Por qué? Porque yo hablo hoy con alguien y le digo, ¿y cómo está? No, estoy mal, porque pasó esto, esto. La dejo de ver un par de años y dentro de 2 años me la encuentro y otra vez, ¿cómo está? No, pues mal, porque tal, tal, tal. No, no evoluciono. Yo lo que empiezo es a repetir años, no a cumplir años, sino a repetir años. Porque el dolor estanca. El dolor estanca, el dolor paraliza. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que algún día se caen y se dan un totazo durísimo, uno se queda ahí en el piso y no se quiere ni mover un buen rato porque es tal el dolor que uno no se puede ni mover, que queda paralizado. Yo hace años de los años me caí y me pegué en el coxis y yo no me quería mover, yo quedé así, 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 y yo no sé cuánto estuve en el suelo, si media hora, 20 minutos, pero era tal el dolor que quedé paralizada. Y es cierto, el dolor estanca, y el dolor emocional y el dolor espiritual estanca. Entonces, si yo llevo 10 años con amargura, llevo 10 años paralizada y estancada. Va más allá y ya físicamente estoy leyendo, terminé de leer hace un tiempo un libro secular que me impactó mucho, que se llama Perdonar es sanar o algo así. Es un libro de unos médicos y que hicieron estudios con personas en Irlanda que vivieron cosas espantosas y en muchas guerras, por ejemplo, personas que habían visto como a sus hijas las violaban delante de ellos y las mataban. Y años después, cuando hubo la paz, se le presentaba el violador y el homicida de su hija, por ejemplo. Y empezaban a mirar cómo había sido las personas que habían decidido perdonar a este homicida y a este violador y a las personas que habían dicho no puedo y no puedo y no puedo. Y esto lo digo con respecto a las enfermedades. Muchos de los que habían dicho que no podían y no podían y no podían, describen la cantidad de enfermedades que habrían desarrollado, mientras que las personas que habían en medio de su dolor y de su tristeza y viendo todo lo que había ocurrido, pero habían decidido perdonar y empezar a trabajar su amargura, estaban con su cuerpo mucho más sano que las personas que habían decidido no hacerlo. Entonces ya es un hecho que si yo permanezco en la amargura, mi cuerpo empieza a tener consecuencias físicas. Entonces, bueno, ya la desenmascaramos, ya sabemos qué es la amargura, ya sabemos por qué sucedió, ya sabemos que no fue nuestra culpa, pero que sí somos responsables de empezar a sanar. Entonces ya vamos para el siguiente y último cuadro, que es, ¿qué hago? Yo ya estoy amargada, ¿qué hago? Lo primero es sacar este cuadrito que yo tengo acá y decir, ¿sabe qué? Sí, cuando yo tenía 5 años pasó esto. Resulta que lamentablemente no hay sanación sin dolor. Mi esposo hace ya muchos años se quemó en quemaduras de 3er grado en la pierna y teníamos que ir como día de por medio a la Santa Fe a que le hicieran curaciones. ¿Y saben cómo le hacían las curaciones? Le levantaban la piel que había sanado en 3 días para volver y le quedaba todo en carne viva y le empezaban a aplicar un tratamiento.
lo mandaban para la casa y vuelva en 4 días. A los 4 días volvían y le levantaban eso y volvían y le hacían la curación y así duró más o menos 2 meses para que él pudiera sanar, porque donde le hubieran dejado esa pielecita que le quedaba por debajo, se le hubiera podido volver en pus y dañarse e infectarse. Entonces, les tengo una mala noticia, no hay sanación sin dolor. Tenemos que empezar a coger cosa por cosa, qué pasó y empezarla a quitar. ¿Qué pasó? Mi mamá me maltrató, la quito. ¿Qué pasó? Aquí me dijeron tal cosa. Y quite cada cosita que yo tenga aquí y para poder empezarla a sanar. Y eso es, reconozco que estoy herida. Ahí es cuando yo reconozco, cuando yo digo, no, es que ya soy así, casi que tengo que empezar con nombre propio a trabajar cada una de mis heridas. Nosotros lo hacemos en una cosa que se llama sanidad interior. Pero resulta que cuando yo presento esto, quedo con todos estos huecos. Quedo maltratada, quedo vuelto nada. Y ahí viene la segunda fase, que es pedirle al Espíritu Santo que me revele. Y el tercero es que decirle al Espíritu Santo que me guíe para que estas heridas no me sanen. El Espíritu Santo tiene una connotación de aceite en muchas partes de la Biblia. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Llega con esto, con su aceite. Y dice, a usted la dañaron cuando tenía 5 años. Yo, el Espíritu Santo, vengo y reparo. Y reparo. Eso es lo que se llama restauración en la palabra de Dios. A usted la ofendieron, la golpearon, reparo. Reparo. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo si yo permito y si soy tan honesta que le voy contando cada una de mis heridas, cada uno de mis dolores. El Espíritu Santo viene y empieza a reparar porque Él sabe, Él tiene exactamente lo que me hace falta. En la Biblia hablamos de Dios como el Dios que repara, que restaura. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. En Jeremías 15, 19 y 20 dice, por eso así ha dicho el Señor, si te vuelves a mí, o sea, lo primero que yo tengo que hacer es volverme a Él. Yo te restauraré. Porque el Señor tiene esto que los huecos que me abrieron solo Él los puede sanar. Entonces dice, qué pena, vuelve y comienzo. Por eso así ha dicho el Señor, si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Si entresacas lo precioso de lo vil, miren lo que dicen, si entresacas, esto era lo vil y esta soy yo que soy princesa. Yo tengo que entresacar lo precioso de lo vil. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. O sea, yo no me puedo ir con los que me lastimaron, recordándolos cada día, recordando el minuto y el segundo. Entonces, yo te pondré en este pueblo como un fuerte muro de bronce. Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Yo te protegeré y te defenderé. Esa fue la palabra por la que yo me agarré. Y de hecho, el Señor lo único que dice al principio es, si tú te vuelves a mí. Y cuando uno está amargada, uno no quiere volverse a Dios. Porque uno se vuelve, en cierta forma, uno se vuelve espiritualmente, se cierra, el espíritu se le cierra. Porque para lo único que yo tengo campo cuando yo estoy amargada es para ocuparme en mi amargura y en mi tristeza. Se calcula que uno tiene 60,000 pensamientos al día. Uno se levanta y empieza a pensar, ¿qué hago de almuerzo? ¿Para dónde voy? Uno más o menos tiene 60,000 pensamientos al día.
Y cuando yo estoy amargada, de esos 60.000 pensamientos, más de la mitad son recordándome por qué soy triste, por qué estoy pobrecita, qué pasó hace 15 años, qué pasó hace 20, qué pasó y por qué no puedo cambiar. Pero el Señor me dice que yo tengo que volverme a Él. Yo quiero terminar esta charla, ya llevo 40 minutos, con una historia que yo creo que ustedes la conocen de memoria, pero quisiera eh, eh, hacerle un rapidito como un recuento, y es de Mefiboset. Mefiboset es el nieto de Saúl. Él era un príncipe, por gracia era príncipe porque era el nieto de un rey, hijo de un príncipe, luego él también era príncipe. Y resulta que su papá y su abuelo hicieron algo mal, que se enfrentaron a David y murieron simultáneamente su papá y su abuelo cuando él tenían 5 años. Él era un niño, no era culpable de nada, y yo creo que a muchas de nosotras nos pudo haber pasado eso. Nosotras éramos niñas cuando nos empezaron a maltratar. En medio de esa guerra, Mefiboset lo levantan y lo dejan caer por huir, y él queda paralizado. De la cintura para abajo, él queda paralizado. Fíjese que cuando uno está amargado, uno queda paralizado. Y él perdió su posición de príncipe en ese momento. Y yo también pensaba, y el Señor me llamaba a pensar, todas nosotras somos princesas. Las que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos hijas de Dios. Y Dios es el Rey de Reyes, luego es princesa. ¿Cuántas princesas hay aquí conmigo? Princesa Vivian, princesa Adriana. Aquí estoy leyendo cantidad de princesas, ¿cierto? Aquí es una princesa dándole charla a otras princesas, ¿cierto? Entonces, Mefiboset era un príncipe, pero una caída lo hizo perder, y en esa guerra él perdió su posición de príncipe, y fuera de eso quedó paralizado. Él se lo llevan, se va a vivir por allá lejos, y él vive gran parte de su niñez, de su adolescencia, arrastrándose por el piso porque era paralizado de los 2 pies. Me imagino que no vivió muy bien. No vivió muy bien que pasaron los años, y un día David, con uno de sus sirvientes, él se acuerda que él tuvo un amigo, que su amigo era el papá de Mefiboset, y lo manda a llamar. ¿Qué me impactó de ahí? Yo creo que Mefiboset tuvo mucho susto cuando lo mandó llamar el rey David, porque sabía que ellos estuvieron en contra de él y lo podían matar. De pronto dijo, me mandan llamar para matarme. Él tenía todo el temor, toda la desconfianza, todo lo que tenemos las personas cuando estamos amargadas, temor, desconfianza. Y cuando él llega a donde David, una cosa que me impresionó mucho es que le dice, ¿usted por qué me manda a llamar? Si ustedes tienen 2 Samuel 9:8, me gustaría que miraran cómo se refiere Mefiboset a él mismo, que alguien me lo diga. No escucho. le cerraron el micrófono a todas. Segunda de Samuel, ¿qué dijiste, perdón? 9:8. Dice, Perro muerto. ¿quién es tu siervo para que te muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Imagínense la autoestima de Mefiboset, ¿dónde estaba? Ni siquiera se sentía como un perro, siendo que entre los judíos los perros eran como malditos, ¿no? O sea, no, él ni siquiera era un perro, él se veía a sí mismo como un perro muerto. Así se sentía Mefiboset. Y yo creo que cuando nosotras estamos en amargura y nos sentimos mal, las princesas que somos, porque Mefiboset era príncipe, acuérdense que él era príncipe, él cayó, quedó paralizado, vivió muchos años y llegó un momento a sentirse como un perro muerto. Pero David
que en este momento vamos a pensar que es como el Dios que nos está llamando y nos dice, ya, levántese de ahí. Pero Mefiboset, para poder llegar donde David, se tuvo que mover. Vivía él por allá en una provincia lejana, las invito a que vean según de Samuel. Él se tuvo que, en medio de su postración, él se movió, se levantó, dejó su temor, porque él pensó que él llegaba a que lo mataran. Él llegó hasta donde estaba David. Pero David, ¿qué le dijo? Le dijo, te voy a restituir. Te voy a restituir todo lo que tenías y de ahora en adelante te vas a sentar en mi mesa. Le puso a un sirviente que se llamaba Siba, le dio todos los terrenos. ¿Cuánto era el terreno? Siba le trabajaba con 15 de sus hijos y 20 obreros, o sea que no le dio poquito y le restituyó todo lo que tenía. Pero eso lo pudo restituir David porque Mefiboset se levantó de su postración y fue y dejó y se presentó ante David. La invitación que yo tengo hoy para cada una de nosotras es que nos levantemos de nuestra postración. Decidamos, si yo no decido, no hay nada que puedan hacer. Nadie me pueden amar, mis hijos me pueden amar, pero si yo no decido salir de mi amargura, no hay nada que puedan hacer. La decisión la debo tomar yo. Entonces, con esto y con una canción que vamos a terminar por escuchar, termino mi charla y después oramos si les parece. Amado Señor, ¿me escuchan? Amado Dios, gracias Dios por esta tarde. ¿Cuántas de nosotras estamos viviendo en Lodebar? Como dice tu palabra, Señor. Lodebar es un sitio de tristeza, de dolor. Y muchas llevamos años viviendo en Lodebar, Dios. Pero hoy yo te pido, Señor, que aceptemos la invitación que tú nos estás haciendo. La invitación, Señor, para aún sin poder mover, aún paralizada, Señor, decidamos salir de Lodebar y aceptar tu invitación, Dios. Aceptar tu restitución, aceptar tu sanidad, Señor. No es un camino fácil, va a ser un camino doloroso. Muchas de nosotras nos sentimos que ya no somos princesas, que no valemos, que no somos las hijas del rey. Señor, yo te ayudo, te pido ayuda, Señor. Te pido misericordia. Yo te pido que nuestro espíritu se vuelva a abrir, que podamos volverte a sentir hablar, Señor, que podamos volver a sentir alegría y que nuestro espíritu se abra, Señor. Este es un comienzo. Hoy supimos que podemos desenmascarar la amargura que llevamos, que podemos decidir dejarla, que la amargura no me domina, que yo puedo tomar la decisión. Sé que va a doler, sé que tengo que remover cada cosa, Señor, pero yo te pido que tu Espíritu Santo esté ahí acompañando, que tu aceite, Señor, tu aceite de tu Espíritu Santo esté sanando cada una de mis heridas, esté curando. Señor, son tantas heridas que he cargado durante años. Yo te pido por cada una de ellas, de mis hermanas, Señor. Tú las conoces, tú las has visto llorar, tú las has visto paralizadas, nos has visto en Lodebar por años arrastrándonos, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde. Yo las bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias a ti, Vivian. Muchas gracias. Bueno, pueden abrir sus micrófonos. Si hay alguna que quiera comentar algo, decir algo, preguntar algo a Vivian, a las demás, pues este es el momento para hacerlo. Suele ocurrir que uno queda como sin palabras, Vivian, pero gracias. Pame, ¿quieres? No, quiero darle las gracias, sí, ¿no? Súper tu charla de hoy. Creo que
que todas tenemos esos momentos que cargamos. Te agradezco mucho tus palabras, muy, muy hermosa tu presentación, es una de esas charlas que lo dejan a uno muy gratamente impactado, sí. Te agradezco mucho. Gracias, Pame. Como para información, el sitio geográfico donde vivía Mefiboset se llamaba Lodebar. Y Lodebar significa dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza. Esa era la ciudad donde vivía Lodebar, donde vivía Mefiboset. Y yo no sé cuántas de nosotras hemos vivido por pequeños tiempos o por muchos tiempos en Lodebar. Hemos vivido en el sitio de miseria, de dolor y de tristeza. Pero fíjense que en la Biblia, en 2 Samuel, habla que el rey dijo, ya no tienes que vivir más en Lodebar. Entonces, la invitación para cada una de nosotras hoy es que decidamos. El rey no fue y sacó alzado a Mefiboset. ¿El rey qué hizo? Lo mandó a llamar. Y el Señor no nos va a sacar alzadas de donde estamos si nosotras no tomamos la decisión. Eso era, con eso quería concluir.